Como saben, esto viene dado por la orientación iniciática de Occidente y lo que buscamos trabajar hoy son las virtudes cardinales basados en los conocimientos transmitidos por los maestros hábiles. Entonces, como sabemos y como modo de introducción, muchas veces se ha definido la masonería como una escuela de misterios menores que busca la práctica de las virtudes y el estudio de las ciencias. Y también el catecismo de aprendiz de la masonería se dice que en la masonería se viene a acabar calabozos a los vicios y templos a las virtudes. Entonces este es un tema muy importante que vamos a ir desarrollando poco a poco y vamos a ver con la ayuda del querido hermano Robert Ambelin, que nos da una percepción muy esotérica y muy conectada a las herramientas de construcción, cómo esto deja de ser algo abstracto para convertirse en algo mucho más tangible y mucho más de lo que nos podemos hacer para construir nuestra vía de realización espiritual. Entonces, a lo largo de la historia, las virtudes han sido eje central de las grandes tradiciones filosóficas, religiosas y espirituales. Entonces estamos en la búsqueda del conocimiento, la relación con Dios y la relación con lo que va hacia lo metafísico, hacia lo más allá. Desde los tiempos de Aristóteles, pasando por el cristianismo, la sabiduría de Oriente, en la que está obviamente la tradición china, la tradición hindú, ¿ok? Las virtudes han estado siempre presentes como un faro que guíe las acciones y que permita alcanzar la plenitud moral y espiritual. Moral para desarrollarnos en el ambiente donde estamos y vivir en equilibrio, y espiritual para conectarnos con lo superior, con lo suprahumano. Entonces, acuérdense que eso, por ejemplo, lo grafica René Guénon con el símbolo de la cruz, donde el horizontal es el espacio-tiempo en el que nos movemos y la parte vertical es la parte que busca nuevos estados de conciencia hacia lo suprahumano. Entonces, primero vamos a hablar de las virtudes, su tipología y su tipología en el tiempo, porque estas van cambiando poco a poco y se van adaptando a la tradición que las va asimilando. ¿Ok? Entonces, ¿qué son las virtudes? Bueno, las virtudes representan hábitos arraigados, o sea, que están fijos, que perfeccionan nuestra alma y nos llevan a actuar en armonía con la razón, el bien y el propósito divino, es decir, con el mundo material y con el mundo espiritual. Las virtudes cardinales que vamos a trabajar hoy son prudencia, justicia, fortaleza y templanza, y son las que constituyen un pilar de la vida moral, pero también lo vamos a ver reflejado, por lo menos en el caso de la naturaleza, cuando hablemos de los elementos, y en el caso del macrocosmos y el microcosmos, cuando hablemos de nuestra composición triuna. Existen también unas virtudes teologales, que es un tema superior donde está la fe, la esperanza y la caridad, que teo, como sabemos, significa Dios. Entonces nos llevan a un estado superior, elevan al hombre hacia lo trascendente. Pero cuando vemos el tema de la historia de las virtudes, siempre comenzamos en la antigua Grecia. Es nuestra referencia en el mundo occidental y se habla de una palabra conocida como arete, que es el camino hacia la excelencia ciudadana y el cumplimiento del propósito, donde las virtudes juegan un papel esencial para vivir en armonía con la sociedad y alcanzar la plenitud como ser humano. Entonces, este es un tema que nos invita de manera exterior a comunicarnos con la sociedad y formar parte de ellas. Recordemos que los masones no están aislados de la sociedad, forman parte de la sociedad y conviven con ellas dando el mejor ejemplo de ciencia y virtud. No solamente de virtud, sino también de ciencia. Los masones tienen que ser hombres de ciencia y tienen que ser hombres de virtud. ¿Por qué? Porque perdón, tienen que equilibrar virtud y ciencia, porque una persona que tenga mucha virtud pero no tenga ciencia es una persona que es un sabio bobo que no tiene conocimiento. Y una persona que tiene mucha ciencia pero no tiene virtud se convierte en un tirano porque utiliza sus conocimientos científicos para adueñarse
de la gente. Entonces, las virtudes van a servirnos para luchar contra esos tres enemigos de la francmasonería, que son la ignorancia, la superstición y el fanatismo. Entonces, en el mundo antiguo tenemos estas cuatro virtudes presentadas con diferentes nombres, pero siempre van hacia lo mismo. De hecho, actualmente se está despertando una onda literaria que va guiada hacia el tema del estoicismo, donde también se busca trabajar las virtudes como la moderación, la valentía, la justicia y la prudencia. Donde hay un eje muy importante, hay dos puntos muy importantes que son la fuerza, la valentía, que es vencer el miedo, ¿ok? Y agarrar fuerza para poder actuar, y el fin máximo llegaría a ser la justicia, donde todo se equilibra. ¿Ok? Un ser equilibrado es un ser que no se perturba ni por los embates de la mente ni por los devenires del tiempo y el espacio donde vive. Entonces, la valentía se conocía como Andreia y es el coraje frente a los desafíos, la capacidad de enfrentarse al miedo y mantener la firmeza ante la adversidad. Vencer el miedo es el primer límite o la primera frontera que tiene que pasar no solamente el iniciado, sino el que forma parte de una cadena exotérica, es decir, de una cadena religiosa. Todo religioso o todo iniciado tiene que pasar, tiene que vencer el miedo. Y por eso pasa a periodos de oscuridad. Tiene que manejar también lo que tiene que ver con el autocontrol, la capacidad de dominar sus deseos, las pasiones, permitiendo un equilibrio interno que tiene que ver también con lo que conocemos también con la templanza, saber cuándo ser duros y saber cuándo ser blandos. ¿Ok? Igualmente está el tema de la justicia, que es dar a cada quien lo que se corresponde con equidad en las relaciones humanas, y una virtud que toma mucho tiempo en desarrollarse, que es la de la prudencia, que es la que nos permite discernir y elegir correctamente en cada situación. Por eso es que el aprendiz siempre tiene que ir acompañado de un maestro. Y bien lo dice René Guénon en su libro Percepciones para la iniciación. Uno no puede parirse a sí mismo, uno siempre necesita una ayuda exterior, bien sea de un maestro hábil o, en el caso de la masonería, de una logia que reciba al iniciado. ¿Ok? Aquí tenemos algunas observaciones sobre lo que dice Sócrates con respecto a la virtud. Y aquí hay algo muy importante, que es que dice que la virtud es aquello que guía al hombre hacia el bien a través del uso de la razón. Aquí hay algo muy importante y que nos mantiene en un plano material, que es la razón. Razón viene de ratio, que significa separar. Y esta es una habilidad cognitiva que tenemos para analizar y comprender más el ambiente en donde estamos, porque a veces ver las cosas desde la unidad se nos hace muy difícil. Entonces, cuando hablamos de esta primera razón para entender el mundo en que nos movemos, ¿ok? Y quiénes somos internamente, tenemos la ayuda del intelecto. Intelecto puede entenderse como la lectura interior o la elección interior. ¿Para qué? Para identificar dónde tenemos que ir. Y este es el que va a desarrollar nuestra conciencia, nuestra prudencia. Tenemos la voluntad, que representa la fuerza, pero hay dos fuerzas a las que hay que mantenerse. Una es la fuerza de inicio y la otra es la de permanencia. Y finalmente, el manejo de las emociones con respecto a el autocontrol con la templanza. Sócrates destacaba también que la justicia es la virtud clave para respetar las ideas ajenas sin abandonar las propias, compartir los frutos de nuestras acciones y contribuir al desarrollo de los demás. El propósito último del ser humano, según los griegos, es alcanzar la felicidad, eudamonía, entendida como el estado óptimo del alma y el cuerpo, donde la virtud desempeña un papel esencial. Ese estado óptimo de alma y cuerpo es lo que se conoce como el final de los misterios menores, es lo que se conoce como el
el adepto, el que ya maneja su cuerpo y el que ya maneja su alma. Ok, voy a abrir un momento el micrófono aquí. Espérense. Para los queridos hermanos que quieran intervenir. Sí, Denis, ¿me estás oyendo? Ah, Sí, querido hermano, te estoy viendo. muy interesante esa introducción, me parece supremamente completa, muy amplia para ambientar este tema tan largo, porque es largo, esto es para otros capítulos, por supuesto. Y la palabra virtud tiene una connotación muy grande con el latín romano, porque el hombre en Roma era el vir. Era el vir y hombre, prácticamente eran sinónimos, que debía ser un hombre virtuoso, un hombre íntegro y un hombre muy cabal. En el Senado romano se hacían unas delegaciones que se llamaban triunvirato. Tres, vir, tres hombres que iban a efectuar una acción política importante, como una especie de embajada, digámoslo así, vires, tres hombres. Entonces, la palabra virtud, la palabra virtuoso y virilidad viene precisamente de una característica que debía tener un hombre de una talla excepcional en la antigua Roma. Eso por el momento, ya después ampliaremos otras cosas. Gracias. Es interesante el tema del triunvirato porque también en la logia están las tres luces, que serían ese triunvirato. Por supuesto, claro, 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 y ahí están perfectamente. Son tres hombres los que son las tres luces y los tres puestos en logia, que son tres hombres. El Ujú. venerable en el oriente y los otros dos eh, vigilantes ahí dentro de. Ok, entonces continuamos entonces. Según Aristóteles, este dividió las virtudes en dos categorías, las éticas, ¿ok? Y vamos a ver otras que se llaman las dianoéticas, ¿ok? Entre las éticas están las que conocemos como fuerza, templanza y justicia, ¿ok? Y aquí no están colocadas como tal la prudencia, pero siempre está presente porque forma parte de la madurez, ¿ok? Recuérdense que aquí estamos hablando de hábitos y costumbres, de donde viene la palabra también mores, la palabra moral, ¿ok? Y como son hábitos y son costumbres, tienen que desarrollarse a través de la práctica constante, a través del entrenamiento. ¿Ok? ¿Para qué? Para vencer el miedo, para saber cuándo mantenerse a raya, cuándo atacar, cómo enseñar, cómo distribuir equitativamente lo que se tiene que distribuir, porque hay un caso interesante que pasa con la justicia, que es que si se da más, cae en la limosna y si se da menos, cae en el robo. Entonces, ese tema de equilibrio hay que saberlo manejar muy bien, porque si se cae en la limosna, tiene que ser de una forma guiada y misericordiosa para no crear un ente parásito, es decir, una persona que diga, ah, yo voy a depender de este porque este siempre me va a dar. Y por otro lado están las dianoéticas asociadas al intelecto, a la razón, que son cualidades que se desarrollan a través del pensamiento e incluyen la sabiduría, la capacidad para contemplar las verdades más elevadas, la ciencia, la habilidad para demostrar verdades, el entendimiento, la intuición para captar principios fundamentales, la prudencia, la capacidad de tomar decisiones correctas en la acción y el arte, habilidad de crear y producir cosas valiosas. Hay una cosa importante que hay que decir aquí porque más adelante en las otras charlas, cuando hablemos de artes liberales,
vamos a ver que la diferencia, no existía una diferencia como tal entre ciencia y arte, porque el que practicaba la ciencia era al mismo tiempo un artista porque desarrollaba una habilidad en la perfección de eso que estaba haciendo. Y eso que estaba haciendo estaba ligado, bien sea hacia la parte auditiva o hacia la parte visual, lo que después se llamarían las bellas artes. ¿Ok? Este tema de virtudes y de ciencias nos lleva a desarrollar un sistema moral para crear las sociedades y vivir en sociedad y desarrollar dos tipos de conocimiento. Un conocimiento científico que puede ser renovado a través de la ciencia, del ensayo y del error, de la argumentación, y un conocimiento que tiende a ser mucho más estricto, mucho más sellado, que es el conocimiento esotérico, donde no entran cabida a veces a las argumentaciones y por eso a veces se caen en dogmas o se caen en malas interpretaciones que traen consecuencias nefastas cuando la religión utiliza esos conocimientos como símbolo de poder o de atrapar una sociedad o de controlar una sociedad a su favor y no al favor de Dios. ¿Ok? En la Edad Media pasa algo muy interesante y gracias a un santo llamado San Juan Bautista de la Salle, se crean escuelas cristianas. ¿Por qué? Porque lo que busca la monarquía y la iglesia es que no haya tanta barbarie y la forma de controlar esa barbarie y de eliminarla es a través de la educación. Entonces, los entes filosóficos que estaban simplemente reservados a élites o la monarquía, esto fue expandiéndose poco a poco gracias a la creación de escuelas cristianas y en el caso de la filosofía, que la absorbió la Iglesia cristiana en la Edad Media, para el caso de Occidente, hay un elemento que es muy representativo, que es el doctor de la ciencia cristiana, que es Santo Tomás de Aquino, que establece las virtudes cristianas como tomando las antiguas que se manejaban en el mundo grecorromano, pero añadiendo la fe, la esperanza y la caridad a estas virtudes que existían anteriormente. Estas obviamente se llaman virtudes teologales, porque hacen referencia a Teo, a Dios, y para Santo Tomás, las virtudes son hábitos del alma que se adquieren mediante la repetición de actos, eso es un hábito, y la perfección de facultades humanas. La práctica constante orienta al hombre hacia el bien, ¿ok? O hacia el mal, hacia las virtudes o hacia los vicios. Entonces, el valor del estudio de Santo Tomás de Aquino es que él empieza a segregar, a estudiar minuciosamente las virtudes y le da ciertas características, ciertas partes integrales, subjetivas, potenciales, y las vincula obviamente con el libro sagrado que era la Biblia. Entonces vemos condiciones necesarias para la virtud, especies particulares de una virtud particular, virtudes secundarias que apoyan la virtud principal. Y todo esto se sigue engrandeciendo según la obra de este santo, que es llamada, la obra se conoce como la Suma Teológica, ¿sí? Donde se tocan también otros temas muy importantes de la religión cristiana. Como podemos ver, en esta imagen vemos la representación de las virtudes y vamos a ver también que muchas veces la mujer es símbolo de elementos suprahumanos o de facultades humanas que nos llevan a la realización espiritual. También hacia lo contrario, pero en este caso vamos a ver esa parte positiva. Vemos la mujer representada como virtudes, como arte, como musa, como sabiduría, como filosofía, etcétera, etcétera. En este caso tenemos unas figuras eh, de, permítame un segundo, voy a buscar exactamente el autor, el No, creador de esta estoy imagen, viendo en el porque chat. vale la pena mencionarlo.
Imágenes de la charla, no las estoy viendo. que es Piero Paolulo en 1470. Mucha gente se lo atribuye a Botticelli, pero no es Piero del Paolulo de 1470. ¿Mm? Eso está, yo las utilizo también en el libro que de los 10 puntos del aprendiz masón. Entonces vamos a ver las virtudes y las vamos a relacionar con los elementos. ¿Ok? Tenemos la virtud de la prudencia, es la virtud que perfecciona el juicio práctico, pretendiendo discernir el bien y elegir los medios adecuados para alcanzarlo. Aristóteles la describe como la capacidad de deliberar correctamente sobre lo que es bueno y conveniente para vivir bien. Y Santo Tomás dice que la prudencia da forma a las demás virtudes y las dirige hacia su correcto ejercicio. La prudencia, siendo la virtud de la tierra, es la que nos ayuda a discernir y la que como candidatos nos lleva hacia, eh, tocar las puertas en la logia. ¿Ok? Y vamos a ver que si nos ponemos en los 4 puntos en el espacio de la logia, vamos a ver que tenemos Oriente y Occidente, Oriente Venerable Maestro, Occidente las dos columnas, y tenemos la columna de la fuerza y la columna del mediodía o la estabilidad, donde Oriente representaría la justicia y Occidente representaría la prudencia. ¿Ok? ¿Y cómo ha podido llegar hasta aquí? Porque es libre y de buenas costumbres. El vicio contrario a la prudencia, el vicio que se combate, evidentemente, es la negligencia, la astucia y la imprudencia. La astucia es una falsa prudencia. ¿Por qué? Porque es buscar el bien para sí mismo y por eso nos callamos, omitimos ciertas cosas. Entre las partes importantes de la prudencia está la memoria, la inteligencia, la docilidad, la previsión, la circunspección y la cautela. Hay, como dijimos, una prudencia personal, doméstica y política con respecto a quién nos dirigimos, y las partes potenciales son el consejo y el juicio práctico. Esto es según Santo Tomás. El don del Espíritu Santo asociado a la prudencia es la capacidad de discernir el mejor camino moral, y la bienaventuranza es la que dice Mateo 5:5, que dice: bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Mansedumbre guiada obviamente a la prudencia. Muchos textos clásicos hacen referencia a esta virtud, como es el caso del Libro de Reyes, de Odiseo, el Corán, la Torá, la Bhagavad Gita y los Anacletas, sobre cuando se habla del camino el camino del medio y la sabiduría práctica. Pero un punto importante hacia el lado masónico es que en la masonería operativa la prudencia la asocia Robert Ambelin con el mandil, la constancia en la labor. Y con relación a la cábala, habla de que su sefira es Malhut, ¿ok? El evangelista es Lucas, el arcángel es Uriel, el ángel es Zetahiel. Recuerden que los arcángeles siempre tienden a terminar en él, porque él es el nombre para determinar, el sufijo para determinar a Dios. ¿Ok? Y el salmo de la Biblia que recomienda Robert Ambelin para desarrollar la prudencia, eso está en el libro Alquimia Espiritual, es el Salmo 142 o 143. Si me escriben después, le puedo enviar este libro que lo tengo también en PDF. ¿Ok? Ja. Entonces, esto es por el lado de la prudencia. Abro micrófonos para comentarios de los queridos hermanos para aumentar el salario con respecto a esta virtud que es muy importante.
Queridos hermanos, ¿me escuchan? Sí, sí, te escuchamos, querido hermano. No, yo de momento no voy a participar como con cada virtud muy puntualmente, sino que de pronto al final las voy a ordenar todas, Perfecto, basándome en las antiguas iniciaciones. Entonces, eso lo dejo para más adelante, como haciendo un compendio general, se puede decir. Es cuanto. perfecto, perfecto. Gracias, querido hermano. ¿Algún otro querido hermano que quiera participar? El querido hermano Felipe, Fernando, JK, Juan Camilo, MFL, no sé quién es, el querido hermano René o la querida hermana Valeria, todos están invitados a participar. Una cosa más, si puedo tomar la palabra por segunda vez. Claro, claro, querido hermano. Un hombre supremamente valioso, como lo han mencionado, es Santo Tomás de Aquino, con su famosa obra Suma Teológica, donde prácticamente es un compendio inmenso, con una cantidad de temas que definitivamente se necesita toda una vida para uno medio abordarlos y disfrutarlos y entenderlos. Y en cuanto a las virtudes, me parece que hay un solo tomo sobre esos, de los 14 tomos que comprenden la suma teológica. Es así. Entonces, Santo Tomás como buen místico tiene mucho que aportar a la masonería. Por supuesto que no vamos a calificar a Santo Tomás ni de Rosacruz, ni de masón, ni de ninguna de estas cosas. Pero acordémonos que los grandes místicos, como él, como Santa Teresa, como Juan de la Cruz, y hasta el mismo Francisco de Asís, nos han dejado tras bambalinas, digámoslo así, para nosotros los masones, una cantidad de enseñanzas supremamente grandes e interesantes que podemos aplicar a nuestra filosofía, a nuestra escuela filosófica, que es la masonería. Sí, Tomás de Aquino es un referente grandísimo, igual que los otros, San Juan de la Cruz, Santa Teresa, San y, Agustín también tiene y- cosas muy ah, interesantes. San Agustín, ya que me lo acordás, acordarte que San Agustín inicialmente fue digamos, un cristiano, entre comillas, reservado, no muy convencido, algo polémico, porque él primero fue maniqueo y entonces Ujú. eso implicaba otras cosas, hasta que pues algún día él es que tuvo una reacción, entonces ya cuando empezó a escribir su famoso libro Civitate Dei, la ciudad, tiene ya una conversión de Agustín, renunciando al maniqueísmo y entrando de lleno al cristianismo. Y ahí, tras bambalinas, que es la palabra que todos estos místicos nos han dejado, hay muchas grandes enseñanzas, como también el otro alemán, el maestro Eckhart, otro hombre fundamental para nosotros entenderlo, y un librito que de pronto nos regalaban a nosotros cuando hacíamos la primera comunión, yo lo tengo guardado porque me lo regalaron en ese momento, que es otro gran místico y también muy sospechoso, que es Tomás de Kempis, con su hermoso libro La imitación de Cristo. Eso es cristianismo miedoso. Es cuanto por el momento. Gracias, querido hermano. Bueno, entonces vamos a seguir con la siguiente. Ok, vamos a seguir con la siguiente virtud, que como dijimos, si vemos la logia en sus cuatro puntos cardinales, tenemos, abajo sería tierra, que sería la prudencia, y en la parte superior, donde estaría el venerable maestro, sería la justicia. Y fíjense que
Él lleva la escuadra justamente equilibrada entre sus dos brazos que están abiertas en 90 grados. La justicia, según afirma Robert Amelain también, es la constante y firme voluntad de dar a cada uno lo que le corresponde. Y Aristóteles distingue entre la justicia distributiva, que es repartir equitativamente según méritos, y conmutativa, el intercambio justo entre individuos. ¿Ok? Los vicios opuestos, evidentemente, es la injusticia, la parcialidad y la codicia. Pero Santo Tomás de Aquino nos dice que sus partes integrales son la equidad, legalidad, y hay que entender una cosa aquí muy importante que lo dejó muy claro el querido hermano Víctor Hugo cuando dijo que una cosa es la ley y otra cosa es la justicia, porque a veces la ley se apega a las decisiones de una sociedad, pero no siempre deja un equilibrio en quienes se ven afectados por ella. ¿Eh? Está la justicia distributiva y conmutativa, ¿sí? Repartir las cosas, pero en función de quién las merece y saber cómo se le van a dar uso también. Y las partes potenciales tienen la parte de religión, recordemos que religión es religar, tiene la parte de gratitud, agradecer, dar gracias, y la parte de veracidad, que es hacer que sea real, que sea verdadero, ¿ok? Que sea de corazón también, ¿ok? Como dijimos, está relacionada con el elemento aire. Y el elemento aire, si pueden ver en su simbología, y esto nos dice Oscar Weir, es el elemento del fuego controlado por una barra horizontal. Hay un elemento de control ahí. Es la justicia hacia Dios y el prójimo, y bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Ok? Hay que entender muy bien estas bienaventuranzas porque a veces la prudencia de la astucia, que es una prudencia negativa, se toma muy mal para interpretar estas cosas. ¿Ok? No es que los delincuentes son los bienaventurados, no es que los que pasan hambre son los aventurados, son los que tienen sed de justicia. ¿Ok? Los que necesitan esa justicia divina que va a llegar. ¿Ok? No los malhechores en este sentido. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Textos donde se habla de esto, evidentemente tenemos la República de Platón, San Ambrosio, Santo Tomás, San Lucas, el Edipo de Sófocles, y tenemos como otros textos sagrados el Corán, el Rama, en el Ramayana y los textos de Confucio sobre la rectitud de los deberes sociales. Recordemos aquí un pequeño paréntesis que el confucianismo es la parte exterior del taoísmo y la parte social. Entonces justamente todo lo que redacta Confucio está ligado hacia el bien social y al buen comportamiento, hacia las virtudes, pero desde el punto de vista social. ¿Okay? La justicia para Robert Amberlein en la masonería está ligada al cincel, al discernimiento en la investigación. Es súper importante que el masón sea una persona que lea para que pueda discernir entre la paja y el trigo. Aquí vemos también las correspondencias que hace con la religión cristiana y la cábala. Dice que el evangelista es Mateo, importante ese nombre porque Mateo viene el nombre matemática, viene el nombre ciencia, el arcángel es Rafael, el ángel es Eudiel y la cefira es Netzah. La cefira Netzah es una cefira verde que tiene que ver con la creatividad. ¿Ok? Y el salmo de la Biblia es el salmo número 6. Ok, ¿algún comentario sobre el tema de la justicia? De pronto sí. Diga, querido Eh, hermano. me parece muy bonito la palabra que usaste, la justicia distributiva. Desgraciadamente, políticamente tan mal interpretada y tan mal aplicada, porque cuando no se interpreta bien una palabra o una filosofía,
se va a aplicar muy mal. Y eso me lleva, sin ofender a nadie, por supuesto, al comunismo y al socialismo, porque es que el comunismo simplemente es dos igualmente, es común, todos, el común es comúnmente a todos. En cambio, el socialismo bien aplicado, inteligentemente aplicado, es darle a cada cual según sus méritos y capacidades. Eso es diferente. Lo que pasa es que en este mundo actual se confunde lo uno con lo otro y el socialismo, desgraciadamente, es totalmente mal aplicado, totalmente. Y lo que mencionaste, Confucio es otro referente importantísimo para este tema, con su famoso libro Las Analectas, y mencionaste también el Ramayana, eh, que uno de los grandes capítulos del Ramayana está por analizan estas cosas, que es el Bhagavad Gita. ¿Es cuánto? Gracias, querido hermano. Sí, sí, esos son textos sagrados. En esto ya estaba escuchando un querido hermano que hablaba sobre la palabra masón y él decía que, bueno, si masón, en el sentido amplio de la palabra, es constructor, ¿ok? Todos estos filósofos que nos precedieron, ¿ok? Pusieron en alto el nombre de masón porque estaban construyendo una sociedad y estaban construyendo el camino de reintegración hacia nuevos niveles de conciencia, hacia nuestro origen. Por eso es que se llama una tradición iniciática, por eso se habla de iniciación, volver al inicio. Entonces ellos son los que dejan las piedras, ellos son los que dejan el camino hecho, ¿ok? El templo no hecho con las manos para hacer ese recorrido de retorno. Y gracias a Dios, llueva, trueno, relampagueo o todos los devenires que ha pasado la historia, buenos y malos, ¿ok? Siempre han quedado de pies esos pilares para que uno tenga de dónde asirse para tener ese camino de integración. Entonces, hay una cosa muy importante que es que el masón se construye a sí mismo a través de las virtudes y a través de la ciencia, pero su luz no solamente queda dentro de él, sino que se expande con su ejemplo. Entonces, por eso es que el masón no es alguien que está en un monasterio encerrado, es alguien que es un ser social también. Él se construye en logia con su corpus, que es la logia, con sus queridos hermanos, con sus maestros que lo van formando, y cuando él sale como un ser luminoso, y él se está construyendo día a día. Y ahí está el valor de las virtudes. ¿Sí? Y por eso es que la educación iniciática no es la escolástica que vemos en las universidades o que vemos en los colegios, que es simplemente leerse un libro o hacer un examen y repetir lo que te dijo el maestro, sino que es internalizar, ¿no? Y llegar a un nivel alto de conciencia. Entonces, hablamos de la justicia, justicia, y ahora vamos a hablar de la fortaleza. ¿Ok? También representada por una dama. Y este permite enfrentar las dificultades y peligros con valentía. No es temeridad, sino un control firme de las emociones para actuar conforme al bien. Según los estoicos, la fortaleza está vinculada al dominio de uno mismo frente a la adversidad. Como les digo, también es saber cuándo atacar, porque si uno ataca sin ver las potencialidades de éxito, ¿ok? Y sin saber que está protegiendo, simplemente es una fuerza desbordada que no está equilibrada. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Por eso es que en la masonería tenemos una columna de fuerza, pero tenemos una columna de equilibrio donde esa fuerza tiene que estar bien canalizada. Si esa fuerza no se canaliza bien, puede ser una fuerza que destruya y no que construya.
partes integrales de la fortaleza, como nos lo dice Santo Tomás, la magnanimidad, ¿ok? Hacernos grandes, ser pacientes, ser perseverantes, ¿sí? Tener valentía en el combate, fortaleza ante el sufrimiento, saber soportar el sufrimiento, tener confianza y tener seguridad. ¿Sí? Es resistir el mal y perseverar en el bien. Hay una cosa muy importante que creo que lo dijo un querido hermano, creo que fue Malcolm X, que él decía que el problema de el avance de la maldad se da por la negligencia de la gente que puede hacer las cosas bien. Entonces, ser masón o ser un iniciado, ¿ok? Tiene como deber ser fuerte, ser prudente, ser justo y ser templado. Es su deber. Si un masón no asume los deberes de las virtudes, no está construyendo, está haciendo una farsa. Bienaventurados los que sufren persecución por causa de la justicia, porque ellos es el reino de los cielos. ¿Okay? Esto es Mateo 5:10. Son las bienaventuranzas. En los textos clásicos vemos textos grecorromanos, sigue estando presente y siempre va a estar presente la suma teológica de Santo Tomás, Santo Gregorio Magno, el libro de Job, lo tenemos muy claro, Hércules y sus 12 trabajos. En el Corán existen suras, en la Torah también. Y la paciencia de Yu el Grande para controlar sus inundaciones. Estos son textos sagrados que nos hablan en metáforas. Y esto es súper importante porque la metáfora, como se ha demostrado ya científicamente, va al subconsciente y ese es uno de los poderes que tiene el simbolismo en sus iniciados. No va al consciente, va al subconsciente. Y eso hace que uno desarrolle nuevos niveles de conciencia a través del símbolo. Por eso es que los que trabajan en gnosis, los que trabajan en psicología, buscan utilizar metáforas para hacer que la gente llegue a la resolución de problemas a través de historias que son parecidas a las de ellos. Donde evidentemente hay un héroe que pasa por momentos difíciles y que pasa el trago amargo, que pasa el trago dulce y que pasa el trago de agua, por así decirlo. Robert Ambelain nos habla también de la masonería operativa y su relación con la palanca. ¿Por qué? Porque la palanca necesita una fuerza para elevar la piedra bruta hacia el cielo, sacarla de la tierra, sacarla de los vicios. Y para eso se necesita fuerza. El evangelista es Marcos. Recuérdense que cuando se asocian a los signos astrológicos, Marcos es el león. De hecho, se habla del león de San Marcos. El arcángel es Rafael, el ángel es Uriel y la cefira es Jod, que es la cefira de la memoria, una cefira de color naranja. ¿Okay? Y el salmo de la Biblia es el salmo de la misericordia, el salmo 50 o 51, según la traducción que exista de la Biblia. ¿Algún comentario sobre la fuerza? Uy, tenemos varios hermanos que se han unido. Oscar, Derby, algunos queridos hermanos que quieran participar. Sí, así le hago. Bueno, Elisa no me hace caso. Eh, Buenas noches, queridos hermanos, ¿cómo están todos? Noches, querido hermano René. Bien, gracias, Eh, René. sí, a mí me gustaría dar un aporte con referente al tema de la justicia, ¿no? Recuerden que Gandhi en una de sus frases dice que ojo por ojo y el mundo acabará ciego. Eso adheriéndome a las palabras del muy, del muy respetable. La verdad siento que la justicia es una palabra que eh, no, no se da bien con lo que se hace, ¿no?
Recuerda que nosotros los masones somos acciones y no palabras, y la justicia creo que es un término que verdaderamente deberíamos trabajar como buenos obreros. Es mi palabra. Claro, claro, querido hermano, es importante saber que cada una de estas virtudes de las que estamos hablando no se desarrollan de la noche a la mañana. A veces nos toca duro aprenderlas, nos toca duro aprenderlas. Nos toca duro descubrir lo efímero a veces que es la vida cuando se nos va o cuando se nos va la de un ser querido. A veces uno siente que es muy injusto perder a los seres que uno ama. Yo recuerdo cuando yo estaba en la universidad, se murió uno de mis mejores amigos y la mamá decía, ¿por qué si hay tanta gente mala, por qué se muere mi hijo que es bueno? Y yo no entendía eso y justamente en la masonería, unos queridos hermanos también me explicaron ese tema. Y me dijeron, lo que pasa es que cuando te busca, en ese caso el ángel de la muerte, es porque ya tu tiempo justo terminó y Dios te está llevando. Te está llevando para algo bueno o para hacerte juicio. En todos casos, el tema es el tema del juicio, ¿ok? Es poner en la balanza lo que has hecho y lo que has dejado de ser. Pero aquí hay algo muy importante. La persona que entra a la masonería es iniciado, pasa por un rito de iniciación que lo convierte en neófito, un nuevo nacido. ¿Por qué? Porque tiene que ser consciente de lo que está haciendo. Y esos nuevos niveles de conciencia, querido hermano, son los que nos van a llevar a ser más justos con nosotros mismos y con los demás. Con nosotros mismos y con los demás. Y no solamente a ser más justos, sino a ser más misericordiosos. Más misericordiosos. Porque a veces uno le enseñan a castigar, pero no le enseñan a amar. Entonces, eso es algo muy importante también, porque a veces estamos castigando a quien no tuvo educación, a quien no tuvo la oportunidad, a quien fue mal formado. Y esa persona lo que necesita de nosotros es el aprecio, es la comprensión, es la ayuda para sacarlo de ese error, no la violencia. Entonces, por eso es que el verbo en la masonería y en todas las escuelas iniciáticas solamente se le dan a los maestros, porque saben utilizarlo con prudencia, con fortaleza, con equilibrio. ¿Ok? Es súper importante eso. ¿Ok? Vamos a uno que me gusta mucho, Quiero, que es... quiero Diga, querido hermano. participar, quiero participar con esta parte de la fuerza, de la fortaleza. Y me parece muy importante, viendo las imágenes que cada una de estas virtudes eh, están representadas por unas damas muy hermosas. Eh, si estamos hablando de virtudes, como dije ahora, Vir es masculino, es un hombre. Eh, Curiosamente o contradictoriamente, las virtudes se representan con mujeres. ¿Por qué las virtudes viniendo de Vir, varón, no las representaron con Hércules, ni con Prometeo, ni con el gigante Anteo, ni con el valiente Sansón? Es muy curioso y parece ser contradictorio, pero a la larga, ¿a qué volvemos? A una cosa, al eterno femenino, a la fuerza de la naturaleza que es imparable y que es indomable y es femenino. Es algo que aparentemente pues, se pone uno a pensar. ¿Por qué estamos hablando de virtudes en vez de hablar de feminitudes? Es curioso, ¿cierto? ¿Es cuánto? Sí, sí. Hay un tema ahí súper interesante, atajando lo que dijo el querido hermano Álvaro,
porque cuando se habla de la mujer y sobre todo de la madre, que significa materia, mater significa materia, es justamente también porque ese símbolo, la mujer se utiliza como símbolo de estas cosas para materializar cosas, para llevarlas a la naturaleza, para llevarlas a la realidad. Entonces la filosofía pasa de ser algo abstracto, ¿ok? Y pasa por la mujer para hacerlo algo tangible, algo que se ve, algo que se siente, que nos llena. Hay un querido hermano que está hablando, el querido hermano René. No te escucho bien, querido hermano. ¿Te puedes poner en mutín? Por favor, un ratito nada más. Aló, querido hermano. ¿Sí me escuchas? Sí, te escucho, querido hermano. Lo que pasa es que estoy un poco indispuesto, Denis, entonces preferiría de momento seguir escuchando. Vale, no hay problema, querido hermano. Gracias. Con gusto, con gusto. Ok, entonces pasemos a uno que se llama la templanza. La templanza me encanta, porque cuando se hablaba de la templanza y de las formas ascéticas de la templanza, eh, se decía que la templanza se desarrollaba con la soledad, la fuerza con la vela o la vigilia, la justicia con el ayuno, la prudencia con el silencio, y el silencio tiene un valor importantísimo en todo las épocas y todo el desarrollo de lo que son las escuelas iniciáticas. El silencio ha jugado un rol primordial, desde los acústicos de Pitágoras hasta la masonería. De hecho, hasta en la parte exterior, porque si vemos el silencio, es algo que se pide en instituciones educativas, en centros religiosos y en centros de sanación, es decir, en hospitales, en bibliotecas, en universidades. El silencio es súper importante para desarrollar la prudencia, y lo que dicen algunos cristianos es: callándote tú, puedes escuchar a tu Dios. Pero la templanza se desarrollaba con la soledad, y es muy interesante porque cuando a la gente la dejaban sola, la gente sabía cuándo ser fuerte, cuándo ser débil con ellos mismos, y saber realmente cuál era su fortaleza, qué sabía, qué no sabía, y cómo podía mantenerse, y si sabía mantenerse, entre otras. En este caso, la templanza se habla de la moderación en el uso de los placeres y bienes materiales. Para Santo Tomás, ¿ok? Regula los deseos sensibles y preserva la libertad interior. ¿Por qué? Porque los vicios esclavizan. Entonces, la templanza justamente nos ayuda a mantenernos a raya de los vicios y saber cuándo ser flexibles y cuándo ser duros. ¿Ok? Se asemeja un poco a lo que ya hemos hablado de la fuerza, pero este es otro nivel. Este es un nivel mucho más suave. En la templanza también está la humildad, la honestidad como parte integral, como parte subjetiva. Está la sobriedad, la castidad, la modestia, la clemencia, la diversión moderada. ¿Sí? No es la supresión de la diversión, sino moderada. El temor a Dios, el autocontrol por reverencia divina, y la bienaventuranza son los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Sí? Su elemento es el agua, y fíjense que el agua, al igual que la templanza, que sabe cuándo ser rudo y cuándo ser suave, el agua es el elemento que puede pasar por varios estados: líquido, sólido y gaseoso, y hay momentos en que puede ser muy duro o en que puede ser muy suave, pero siempre está buscando adaptarse al ambiente en el que se encuentra. ¿Bien? Textos clásicos sobre la templanza, muchos, ¿ok? Aquí hay algunos.
Epicuro, el equilibrio del placer, Aristóteles, el término medio, Juan Crisóstomo, sobre la pureza, Santo Tomás sigue estando la suma teológica, y aquí vemos, por ejemplo, Eneas en la Eneida, ¿sí? Siddhartha Gautama, también, el camino del medio de Dhammapada, y en el taoísmo tenemos al Tao Te Ching, donde vemos ciertas enseñanzas que nos hablan simbólicamente de las cosas que viven en equilibrio, como es el caso de la templanza entre lo fuerte y lo débil, entre lo visible y lo invisible, ¿ok? De manera equilibrada. Recuerdo que hay una parte del Tao Te Ching donde habla de que una casa no solamente son sus muros, sino sus espacios vacíos. Entonces, nuestra templanza no es solamente nuestros momentos rígidos, sino también nuestros momentos suaves, nuestros momentos de amor, pero también nuestros momentos de fuerza. ¿Ok? En la masonería operativa, y esto viene ligado a las correspondencias que hace Robert Ambelin en su libro La Escala Philosophorum, en la masonería operativa la templanza se asocia al mazo y a la voluntad en la aplicación. ¿Por qué el mazo? Porque si se da muy duro puedes romper la piedra, y si se da muy suave no estás haciendo lo que tiene que hacer. Entonces tiene que ser un golpe templado, pero sabiendo qué objetivo se va a lograr con ese golpe. El evangelista es Juan, que es además el patrono cristiano en la masonería. Se habla mucho de la logia de San Juan y su representación con el color azul. El arcángel es Gabriel, Barachel, y la cefira es Yesod, que es una cefira morada que equilibra justamente el azul y el rojo. ¿Sí? El salmo de la Biblia es el Salmo 37 o 38, según la traducción que se haga. Ok. Entonces, ¿algún comentario sobre la templanza? Ok. Entonces, vamos a pasar a puntos prácticos que nos da el querido hermano Robert Ambelin y que quiero compartirlo con todos ustedes. Mm, una de las cosas que me gusta compartir esto y siento el valor de esto es porque a mí me lo transmitió el queridos hermanos que eran discípulos de el ilustre y poderoso hermano Fermín Valiamesti, pero este material está en francés. Ya siendo profesor de francés y entendiendo un poquito más la lengua, les transmito esto de la forma más potable que se pueda entender, ¿ok? De la forma más pura que se pueda entender. Cuando se habla de los escalones del grado de aprendiz, se habla de justamente esos 4 escalones en función a las 4 damas que tiene que dominar el caballero, que son esas 4 virtudes: la prudencia, la templanza, la justicia y la fuerza. Comenzando, evidentemente, por la fortaleza, que es resistirse a las dificultades, demostrar el valor y demostrar perseverancia. La justicia es equidad y rectitud en el trato con los demás, buscando siempre el equilibrio. La templanza del autocontrol, la moderación de las emociones, acciones y deseos. Y la prudencia, la capacidad de discernir y tomar decisiones correctas en armonía con la verdad y la ética. Estos son elementos que tienen que estar presentes en el masón dentro y fuera del taller, y que deben perseguirlo por siempre como faros del buen camino, que alumbren su buena guía. ¿Ok? Entonces, esto es muy, muy importante. Un segundito por aquí. Ok, entonces, vamos a pasar al siguiente. Ok, en el grado de aprendiz, como dijimos, también están los 4 elementos, y estos 4 elementos tienen que ver, obviamente, con nuestro macrocosmo y nuestro microcosmos. En nuestro macrocosmos, estos elementos que vemos, tierra, agua y fuego, forman parte del mundo en el que vivimos y en donde nos movemos. Cada uno afecta nuestra psique, ¿ok? Nos afecta psicológicamente, ¿ok? La tierra representa la estabilidad y el fundamento, simbolizando la solidez de carácter.
carácter. El agua simboliza la purificación, la fluidez y la adaptabilidad emocional, por eso es que está relacionado con la templanza. El aire representa la claridad mental, la inspiración, esenciales para el pensamiento reflexivo. ¿Sí? El aire está relacionado con la justicia y el fuego es el símbolo de energía transformadora y el espíritu renovador. La fuerza es el elemento principal. Principal. ¿Por qué? Porque la fuerza nos ayuda, de hecho, como símbolo el fuego es el único elemento que no puede ser contaminado. El fuego no se contamina. ¿Ok? Destruye todo y reduce a cenizas todo lo que quiere contaminar. Entonces, el aprendiz trabaja en la integración de estos principios básicos para construir un carácter sólido y una base espiritual firme. Estos son los escalones. Bien. Y finalmente, quiero cerrar con estas correspondencias que nos da Robert Ambelain en relación a estas 4 virtudes cardinales y las herramientas masónicas, sus definiciones, sus opuestos y su relación con la alquimia. Entonces tenemos la prudencia, que es el mandil, ¿ok? Que cuida justamente la parte abdominal donde se mueven todas nuestras emociones. Su definición, la constancia en la labor. Su vicio opuesto, la imprudencia. Y la alquimia es la tierra de los filósofos. La justicia representa el cincel. Su definición es el discernimiento en la investigación, saber dónde está el punto clave. Su vicio opuesto es la injusticia y la alquimia es el aire de los filósofos. La fortaleza es la palanca. Su definición es esfuerzo en vistas a la realización. Vicio opuesto, cobardía y temor. Su alquimia es el fuego de los filósofos. Y finalmente la templanza, que representa el mayete, la voluntad en la aplicación. El vicio opuesto es la intemperancia y su alquimia es el agua de los filósofos. Otros elementos que se pueden ver vinculados en correspondencia a la parte astrológica son los símbolos fijos de la astrología, que son Tauro, Acuario, Leo y Escorpio, que si lo vemos también con el caso de los evangelistas, tenemos el león de San Marcos, como dijimos que es la fuerza, tenemos a la templanza, que es San Juan, que no es un escorpión en el símbolo cristiano, sino es un águila. Tenemos a Lucas con el toro y Acuario es un ángel y es Mateo. ¿Okay? Recordemos que Mateo es ciencia, es la palabra, es el nombre de cuya palabra viene la palabra ciencia. Y estos están vinculados también con las estaciones, que es algo muy importante, porque los antiguos iniciados que trabajaban el desarrollo de las virtudes, las trabajaban por estaciones. Entonces la prudencia era para el otoño, la justicia era para primavera, la fortaleza era para verano y la templanza era para invierno. Y estos tenían ciertos métodos ascéticos y ciertas acciones. En el caso de la prudencia, la acción y la acceso era el silencio y callar. En el caso de la justicia era querer y la acceso era el ayuno. ¿Okay? En el caso de la fortaleza era el atreverse y el acceso era la vela, mantenerse en vigilia. Y en el caso de la templanza era saber y la accesis se daba a través de la soledad. Y como todo está vinculado también al libro de Tot o al libro, el Mutus Libri, que es el tarot, también existen ciertos símbolos en las cartas del tarot que están vinculados con estas virtudes cardinales, que es el caso del ermitaño, la justicia, la fuerza y la templanza. Ok. A modo de conclusión, la virtud es una disposición habitual para hacer el bien. Esto lo tenemos claro. ¿Okay? Y bien no solamente desde el punto de vista moral, sino desde el punto de vista de equilibrio. Se define como un hábito operativo bueno que perfecciona las capacidades del alma para actuar conforme a la razón y a la verdad. Las virtudes cardinales son 4: prudencia, justicia, fortaleza y templanza, consideradas los pilares fundamentales de la vida moral. Las virtudes cardinales
justicia, prudencia, justicia, fortaleza y templanza se relacionan con la moralidad, la vida ética en todas las tradiciones. Son las pilares que respaldan el comportamiento humano, se aplican en situaciones cotidianas y en la interacción con otros y en el manejo de las adversidades. Dicho esto, mis queridos hermanos, podemos ver que las templanzas, las virtudes son herramientas que tenemos a la mano, que no son cosas abstractas que están en el cielo, sino que son cosas de las que nos tenemos que servir, ¿ok? Para reconstruirnos a nosotros mismos en este proceso de reintegración, para tener el alma equilibrada, el cuerpo equilibrado en nuestro mundo interior y en nuestra sociedad. ¿Mm? Entonces, dicho esto, dejo el micrófono abierto para el comentario de todos los queridos hermanos que quieran aportar a lo que se ha dicho sobre las virtudes cardinales. Denis, quiero participar. Puede, querido hermano. ¿Me escuchan? Sí, sí, lo escucho, lo escucho. Lo escuchamos. Bueno, primero que todo, pues hombre, una felicitación grande por esta charla tan espectacular, con esta ilustración tan amplia, también documentada y también sustentada pues con tantos textos. Eh, Como comentario final, yo quiero recordar que desgraciadamente los rituales antiguos se han perdido, y especialmente los rituales que han dado origen a los que tenemos actualmente. Desgraciadamente los que tenemos actualmente pues se han modificado mucho, se han mutilado y se han perdido cantidad de aspectos muy importantes. Pero esto de las cuatro virtudes cardenales me acuerda de una lectura que hice hace mucho tiempo en un texto que en este momento no me acuerdo cuál, sobre las iniciaciones egipcias, en donde si uno lo lee con detenimiento, ahí vamos a encontrar en cada paso que da el recipiendario, el aspirante, ahí están las cuatro virtudes. Y la primera sería, como lo hacemos nosotros, hay una prueba del agua, que sería la prudencia, porque el discípulo prácticamente lo iban a tirar a un charco oscuro, tenebroso, y él dudaba en entrar a ese charco, y de ñapa le ponían por allá para que él lo viera de soslayo, pues un buen cocodrilo del Nilo. Él dudaba, era prudente. Yo no me voy a meter ahí, pero él veía a su maestro vestido de blanco al lado, que le daba confianza. Pero ese primer paso era una duda, una prudencia. Otra prueba muy grande, que era la prueba del agua, la prueba, perdón, la del aire, donde aterradoramente, pues prácticamente era colgado, y un huracán lo sacudía y lo bamboleaba a precipitarlo a un abismo. Superada esta prueba, pues pasaría a una tercera que se podría hacer semejante a la fortaleza. ¿Y por qué interpreto en ese ritual egipcio antiguo que puede ser a la fortaleza? Porque se iba a enfrentar a la diosa Isis Wow. en todo su esplendor, en toda, donde despertaría un fuego interior inmenso y un temor y terror, como dicen algunos textos, supremamente grandes, porque acordémonos que en el Éxodo
Moisés le pregunta a Dios que si lo puede ver y él le contesta que no, porque si me ves, tienes que morir. Entonces, ver la divinidad, eh, como se presentaba Isis en ese entorno iniciático de Egipto, era de una gran fortaleza por parte del recipiendario. Ahí la mayoría de los aspirantes empezaban a flaquear, ahí empezaban a perder dominio de sí, ahí el temor prácticamente y la confusión los pervertía y terminaban su proceso iniciático ahí. El que lograba pasar, entonces podría ser a la templanza, una similitud de la templanza, porque cuando ya se creía triunfante, cuando ya había superado estas primeras tres pruebas tan horrorosas porque no eran fáciles, entonces el recipiendario se creía, ya, ya estoy iniciado. No, el que no fallaba en la anterior, aquí metía las patas, como decimos, porque se enfrentaba a la tentación más grande y ese simbolizaba el elemento tierra, porque prácticamente era conducido a un paraíso terrenal, donde iba a disfrutar absolutamente todo y él interpretaba eso como un premio por haber superado las pruebas anteriores. Y el que llegaba aquí malinterpretaba lo que se estaba haciendo y ahí caía, metía las patas y era sacado inmediatamente, porque en el elemento tierra pensaba que era el premio, que era el paraíso, donde iba a disfrutar de los placeres y donde posiblemente iba a disfrutar de los placeres carnales que le iba a otorgar la diosa Isis. Espero que no haya ningún hermano que sea judío o hebreo por aquí para no ofenderlo, pero el que no fallaba en la prueba anterior, en la última sí fallaba. Y uno de los que falló fue Moisés. Por eso ese conflicto tan grande entre el Moisés y el faraón y, y la huida de Egipto, el tan famoso Éxodo, porque eso fue una retahíla de Moisés contra el faraón porque no cumplió las pruebas iniciáticas a satisfacción. Entonces, si recordamos los textos bíblicos, Moisés se desplaza y se va. Y por allá se encuentra con un personaje que se llama Yetro, que se convirtió en su suegro, y lo casa con su hija Séfora. Yetro y Séfora son nombres que hay que estudiarlos a detenimiento porque tienen significados importantes para lo que nosotros en estos temas. Entonces, prácticamente Yetro, al casarlo con Séfora, le terminó de completar la iniciación que Moisés no logró en Egipto. Entonces, ese era el resumen grande que yo quería hacer, que las cuatro virtudes estaban en las iniciaciones egipcias que ya se han perdido. Es cuanto, mis queridos hermanos, espero que todos hayamos disfrutado de esta charla y Gracias, querido hermano. Hay un querido hermano que quería hemos aprendido muchas participar. cosas. Hay un querido hermano que también quería participar. Creo que era Juan Camilo. Sí, buenas noches. Yo quería hacer era un aporte de reflexión sobre la terminología de la virtud, que me gustó mucho, Denis, cuando mencionaste la,
como la balanza, o sea, el término del equilibrio entre las cosas, porque a veces, digamos que si uno reflexiona un poquito de algo, ¿No te vas a eh, lavar el pelo? creo que se le activó el micrófono a René. Déjame apagar un segundo el micrófono del querido hermano René para escucharte mejor, querido hermano. Ah, Sí, ahora ok. sí. Entonces, pues reflexionaba de que a veces cuando hay algo que queremos cambiar, tendemos a llevarlo al extremo y terminamos haciendo es algo negativo a nosotros mismos. Entonces, me quedó muy marcado la reflexión sobre el balance, las virtudes como ese camino del medio, el punto de equilibrio. Eso Eso es muy, quería reflexionar. gracias, querido hermano. Gracias, querido hermano. Bueno, gracias a todos los queridos hermanos que han participado hoy en la charla de hoy. Como les digo, la idea es que esta charla después se va a montar en YouTube. Disculpen los cuadritos negros que de vez en cuando aparecen. Son los controladores de Zoom o las cámaras. Y bueno, después les mandaré el link cuando lo tenga montado en YouTube. Para el mes que viene, el mes de junio, como les digo, es la segunda parte que tiene que ver con las virtudes teologales, fe, caridad y esperanza, que tienen que ver también con la composición triuna del hombre, que es cuerpo, alma y espíritu, y en el campo masónico con las tres luces del taller. Pero eso se los dejo para la próxima charla que va a ser el último viernes del mes de este mes de julio. ¿Ok? Les voy a mandar poco a poco la invitación. Exactamente va a ser el 27 de junio. ¿Ok? Entonces, muchas gracias, querido hermano, por sus asistencias, por su participación. Eh, Cualquier cosa tiene mi correo y están el- las redes sociales de Oído Virtual. Estamos en TikTok, en Instagram. Ahí está mi correo también. Si están interesados también en el libro, en oídovirtual.com lo pueden conseguir. Está un taller del grado de aprendiz, ¿ok? Para que lo quiera visualizar, y estamos a la orden, ¿vale? Entonces, que Dios me los bendiga y salud, fuerza y unión, queridos hermanos. Nos vemos en la próxima charla. Gracias.